Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Sánchez Jiménez. Soy alumna del grupo 203 del turno matutino. Profesor Román Zúñiga García, asignatura Introducción de las Ciencias Sociales. Bloque 4. Conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales. Índice. Categorías sociales. Sociedad. Clase social. Grupo social. Procesos sociales y prácticas sociales. Fenómenos sociales. Transvaloración. Derechos humanos. Discriminación. Migración. Propósito del bloque. Distingue conceptos básicos que son propias de las ciencias sociales a través del análisis de distintas categorías y fenómenos para proponer soluciones a problemas sociales de un entorno cotidiano. Producto esperado. Reporte. Categorías sociales. Las categorías sociales son las partes en las que se descompone a la sociedad para su estudio. Las categorías no son uniformes, sino que varían según el criterio que se ocupe para hacerlas. Es importante señalar que dicha clasificación solo es útil y evidente para el sociólogo o aquel que pretende estudiar a la sociedad, mientras que a los individuos les pueden pasar inadvertidas. Entre las categorías de estudio más comunes en el plano sociológico tenemos sociedad, clase social, grupo social y procesos y prácticas sociales. Sociedad. Podemos describir a la sociedad como un conjunto de individuos que interactúan en un espacio definido y comparten una cultura. Aunque esta definición es correcta, debemos señalar que las sociedades cambian a lo largo del tiempo. Evolucionan a la vez que los individuos van encontrando nuevas formas de relacionarse y de controlar su entorno. El concepto de una sociedad dinámica es uno de los pilares de la sociología, a tal grado que Gerhard Lenski incorporó a la teoría de la evolución la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, a sus estudios para explicar estos cambios sociales. Como resultado, Lenski señaló distintas etapas evolutivas de las sociedades, tomando como principal criterio los avances tecnológicos, cazadoras, horticultoras, agrarias, industriales y postindustriales. Clase social. Los individuos ocupan distintos lugares dentro de la sociedad. Muchos de ellos podrían tener un peso jerárquico sin quererlo o ser conscientes según distintos criterios. A esto se le conoce como clase social y en las sociedades más primitivas era un factor de suma importancia. La clase social ha venido determinándose por distintos factores desde tiempos remotos, desde la riqueza económica hasta el prestigio militar, pasando por la pertenencia a una institución civil o religiosa. En la mayoría de los casos, la pertenencia a una clase social era permanente. Incluso hoy, esta se ve afectada por ámbitos personales o privados, como las amistades, el matrimonio o la ocupación. En la actualidad, la clase social no es una categoría definida, y existen dos grandes tendencias o corrientes que la definen. Corriente subjetivista. Las clases sociales se definen de acuerdo a lo que los individuos piensan de sí mismos o por lo que otros piensan de ellos. Entre los puntos que defienden esta corriente sobre las clases sociales se encuentran a. Las clases sociales son un grupo de gente que quiere o actúa de la misma manera cuando persigue un mismo fin. B. Se forman y sostienen por criterios prácticos del grupo al que los individuos consideran pertenecer. C. Son probabilidades de conductas individuales con significación social. D. Se vinculan clases al estatus, posición y prestigio del individuo frente a un grupo. Corriente objetiva. El concepto de la clase social se aplica a los diferentes sectores sociales, independientemente si el sujeto es consciente o no de su pertenencia. Algunos ejemplos de esta corriente son la definición tradicionalista de Platón y Aristóteles, que separan a los individuos de la sociedad en dos clases, amo y esclavo. Los estructuralistas, que identifican a las clases con el tipo de profesiones que se ejercen dentro de la sociedad. Los neopositivistas o behavioristas, que discriminan entre clases sociales de acuerdo al uso de determinados utensilios clave, como objetos de lujo, casa propia, etc. La corriente de estratificación social ve a la sociedad segmentada por indicadores de bienestar como salud, ingresos, alimentación
e ingresos, entre otros. Para los materialistas históricos, las clases sociales se determinan por la posesión de los medios de producción. Grupo social. A diferencia de las clases sociales, donde los individuos pueden desconocer o negar su pertenencia, los grupos sociales son asociaciones que se realizan de manera deliberada, voluntaria y consciente. Se caracterizan también por un sentimiento de pertenencia, pues los individuos de estos grupos se identifican a partir de reglas y valores que generan. Estos grupos pueden ser tan variados como relaciones humanas. Sin embargo, en las ciencias sociales se hace una división para su estudio en función del nivel de implicación de los individuos. De este modo, tenemos los siguientes grupos: primarios y secundarios. Por las relaciones que se forman en estos grupos, podemos intuir que en los primarios se forjan relaciones más duraderas que en los secundarios, cuya cohesión termina luego de alcanzar un determinado fin. Otra diferencia es que en los primarios no hay un lineamiento para regular el comportamiento, mientras que en los secundarios se genera una planeación explícita donde quedan definidos misión, visión, valores, política, reglamentos. Procesos sociales y prácticas sociales. Los procesos sociales son fases por las que toda sociedad atraviesa. No son un producto de una planeación previa, sino del cambio de circunstancias históricas e institucionales. Para entender los procesos sociales, es preciso estudiar la dinámica entre individuos, que abarcan los cambios de conductas, costumbres, tradiciones y manera de relacionarse entre otros. En el estudio de los procesos sociales se hacen visibles sucesos y conductas repetitivas, denominadas patrones. A pesar de existir muchos procesos sociales, podemos hablar de una clasificación general de ellos: cooperación, asimilación, conflicto, competencia y acomodación. Las prácticas sociales comprenden acciones, actividades, experiencias y hábitos que expresan las formas de ser de una sociedad, señalándola por encima de otras. Dichas prácticas, como objeto de estudio de las ciencias sociales, escapan de todo juicio moral, es decir, no reflejan la naturaleza buena o mala. Para una acción sea considerada como práctica social, debe cumplir las siguientes características: colectiva, histórica y recurrente, cultural y no escrita. Fenómenos sociales. Un fenómeno es la manifestación de algo que se percibe de manera inmediata, es decir, a través de los sentidos. De este modo, un fenómeno social será la manifestación que ocurra a raíz de la conducta o actuación consciente o inconsciente. Es una forma en la que los dichos fenómenos pueden darse, es decir, cuando el sujeto en ocasiones no puede explicar el origen de tal o cual acción cultural. Estos fenómenos constituyen la materia prima del estudio de las ciencias sociales y se determinan por las condiciones de vida, tanto objetivas como subjetivas, en que las personas se desarrollen. Los fenómenos sociales pueden ser de distinta naturaleza y responder a intereses políticos, económicos o personales. Fenómenos sociales que demandan más la atención que otros porque perjudican al conjunto. A continuación retomaremos algunos de los más actuales: transvaloración, derechos humanos, discriminación y migración. Transvaloración. Este fenómeno social tiene que ver con la transformación del cambio de valores, de lo relativo a lo bueno y lo malo, es decir, a la ética. Es propuesta por primera vez por el filósofo Nietzsche, quien consideró a la moral como un obstáculo para el potencial humano, de ahí la importancia de trascender los juicios morales. Dicha perspectiva cambió el modo de estudiar lo ético y nace entonces la corriente relativista, que sugiere que todo valor ético depende exclusivamente del individuo, que no tiene parámetros de acción más que su propia voluntad. Esta corriente se contrapone a la moral realista de los filósofos de la antigüedad, como Platón y Aristóteles, que defienden la existencia del bien en sí mismo, mayormente ligada con Dios. Acorde con esta corriente, el humano debe adaptar su modo de vida para alcanzar este bien. Relativismo y realismo sostiene que hay una transvaloración de los tópicos éticos, pero de diferente manera.
Para el relativista, la transvaloración se da al compás de la voluntad humana, es decir, el hombre decide en qué momento lo malo pasa a ser bueno y viceversa. El realista, en cambio, pensará que ésta se dará según las personas vayan comprendiendo mejor lo que es bueno para ellos. Derechos humanos. De gran peso para la sociedad e indispensables para la relación entre individuos, los derechos humanos no fueron reconocidos sino hasta el siglo pasado, luego de arduos esfuerzos para explicitarlos a través de protestas y declaraciones. De acuerdo con la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estos derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos derechos parten de la naturaleza humana, en lo que es tanto especie, un ser racional y con voluntad, de modo que nadie cumpla con estas características pueda ser violentado en sus derechos fundamentales. Esta concepción de los derechos humanos procede en gran parte del iusnaturalismo. El positivismo, en cambio, señala el nacimiento de los derechos humanos a partir del consenso de todos los individuos de una sociedad. Estas dos interpretaciones nos llevan al análisis de la importancia de fundamentar los derechos humanos en una base sólida. Si la base de todo derecho es la naturaleza del individuo que se da desde el momento de su concepción, estos podrán ser reconocidos universal e independientemente de las circunstancias. Discriminación. Una forma de vulnerar los derechos humanos es la discriminación. Sin embargo, hay que hacer una aclaración con la palabra discriminación. Separar literalmente. Tiene un sentido positivo y otro negativo. Positivamente puede ser utilizada cuando de un montón de frutas separas las manzanas de las peras y los plátanos. Esta separación no sirve sino para ordenar un grupo de cosas. En sentido negativo, discriminar refiere a la separación de individuos de la especie humana para vulnerar sus derechos. Por ejemplo, separamos hombres de raza blanca de hombres de raza negra para darles a los primeros el derecho al voto. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, define al acto de discriminar como el acto desfavorable e inmerecido hacia una persona o grupo. Este trato puede darse en razón de muchas cosas según los intereses que la ejercen, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, lengua, religión y preferencias sexuales, entre muchas otras. Migración. La discriminación y la vulneración de los derechos humanos, especialmente en situaciones donde el individuo se encuentra fuera de los círculos habituales y de los que ha recibido protección. Esto ocurre durante la migración, entendida como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, personal y familiar. El cambio de residencia no se da solo de país a país, también de manera interna, como el cambio de estado o municipio. En México tenemos la migración que se da de diferentes estados de la República a la capital, en busca de una situación laboral más favorable. En los datos que arrojó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, sobre la población que cambió su lugar de residencia habitual desde un municipio, delegación, entidad federativa o país de origen a otro destino, se muestran distintas razones por las cuales la gente migra. Esta situación pone un especial riesgo a los migrantes, ya que al salir de su patria quedan sin protección y vulnerables a posibles abusos de personas y grupos residentes. Así, por ejemplo, muchos mexicanos que migran a Estados Unidos son agredidos o humillados por el simple hecho de tener otro acento. A fin de evitar esto, diferentes naciones han creado institutos para proteger a los que vienen de fuera. En el caso de México, contamos con el Instituto Nacional de Migración.